Bienvenidos y bienvenidas a la primera edición de Tendencia W, un espacio para conversar y reflexionar sobre las disciplinas del ámbito creativo y de la comunicación visual. Y antes de iniciar esta edición, este podcast, me gustaría tomarme este espacio para argumentar el porqué de esta iniciativa. Como bien ya todos sabemos, hay una pandemia que nos está afectando a todos a nivel eh, casero, por así decirlo, del día a día. Muchos países están en crisis, entre ellos Chile, el nuestro, y muchas instituciones también hay poca credibilidad de la población hacia las instituciones, entre ellas hay instituciones del ámbito del control de la sociedad, policiales, y también de las instituciones educacionales, instituciones de todo tipo. Entonces, según, como dicen los sociólogos, la sociedad va primero y las instituciones van después, y eso por eso yo creo que está esta crisis. Entonces, estamos en este momento bisagra, y como dicen los especialistas, estamos entrando de lleno al siglo XXI, y nos impacta a todos. Y yo creo que nos va a impactar, o sea, sí o sí nos va a impactar en la manera en que nosotros creamos, va a impactar al gremio. Y esta iniciativa, Tendencia W, nace para documentar este momento bajo la óptica de distintos creativos y creativas y tratar de, bueno, contrastar lo que nosotros vivimos en el pasado. Aparte, aquí hago un entre paréntesis, nosotros nos criamos y nos formamos en un modelo en que se está muriendo, entonces eso es relevante documentarlo. Entonces se va a contrastar el pasado, lo que ya veníamos haciendo, con lo que está pasando ahora, que está todo muy líquido, está todo muy incierto, mucha incertidumbre, y vamos a reflexionar y conversar y tratar de ver, de dilucidar qué es lo que va a pasar en el futuro. Lo más probable es que nos equivoquemos, pero lo importante es formularse la mejor pregunta en vez de formularse la mejor respuesta. Así que por eso estamos acá. Y bueno, sin alargarme más, y antes de introducir a nuestro gran invitado, gran amigo mío, les voy a mostrar su obra. Es un teaser. Aquí va, porque qué mejor carta de presentación que cuando uno es creativo es mejor mostrar la obra. Así que aquí va y nos vemos a la vuelta. Ya, bueno, ahí lo tenían. Qué mejor carta de presentación que este clip teaser de mi gran amigo, comunicador audiovisual, director, amante de la lectura y de las novelas, Cristian Pino. ¿Cómo estás? Hola Diego, bien, ¿y tú amigo? ¿Todo bien? Un gusto de hablar contigo, hace tiempo que no hablábamos. Hace tiempo que no hablábamos, aquí estamos. Y bueno, primero que todo, darte las gracias por estar acá. Para nosotros es un honor tener un invitado de este calibre. Y aparte porque somos amigos, así que muchas gracias por iniciar esta serie de podcast, Tendencia W con nosotros. El gusto es mío, el gusto es Oye, mío. oye, para que nos vayamos metiendo ya de lleno, ya que la gente ya vio tu obra, cuéntanos un poco de tu trayecto, puede ser personal, profesional, cómo nació esta idea de ser director o de estudiar comunicación audiovisual, o si en un inicio tenías algún otro tipo de interés. Eh, sí, la verdad yo creo que, a ver, en mi infancia siempre me atrayeron las artes escénicas. Eh, hice mucho teatro en el colegio y un poco como mi idea de representar a través de imágenes, acciones, vestuarios,
ese tipo de, obviamente con un texto previo. La idea de representatividad artística siempre me llamó la atención. Y el audiovisual llegó a mí como una casualidad familiar, ¿no? Mi mamá se compra una cámara cuando yo tenía, qué sé yo, 12 años, entre los 12 y los 13 años, y con mi hermano nos adueñamos de la cámara y empezamos a hacer películas, ¿no? Empezamos a filmar cosas, no sé, de manera muy amateur, empezamos a editar en cinta, en cámara, lo que también nos dio como nociones muy primitivas o muy tempranas, ¿no? Como de lo que era el montaje después. Entonces, cuando estoy a punto de salir del colegio, me doy cuenta que tenía intereses ahí repartidos eh, por un tema económico y un tema de apoyo también familiar. El teatro siempre se hace muy difícil para una familia de clase media, baja, ¿cachai? Como, donde no mirar a futuro una carrera artística escénica siempre tiene que ver como con una sustentabilidad. Entonces, estudiando un poco más, me di cuenta que quizás en el campo laboral había más posibilidades con una carrera como audiovisual, y ahí me entregué de todo. Eh, Ahora sí, ahí tengo un par de reparaciones, porque siento que comunicación audiovisual no era lo mío era más el cine. Entonces, de ahí empiezo a hacer una trayectoria como director de videoclips, en el que yo encuentro un espacio creativo, donde empiezo a encontrar un lenguaje, empiezo a experimentar con tipos de lenguaje, con estéticas, eh, y finalmente empiezo a armarme de valor y atreverme a hacer una carrera como director. Súper, súper. Oye, volvamos a ese punto de que, bueno, qué interesante eso que tu mamá, en el fondo, que este contexto familiar te haya como empujado o haya despertado esta pasión como por las artes y por la comunicación. Pero volvamos a ese punto cuando tú decides estudiar, o sea, tú querías estudiar teatro y te dicen bueno, por esta especie de que hay una, no sé si es un cliché, pero sucede mucho que cuando uno estudia carreras ligadas al arte o al diseño, la familia como que se preocupa porque si bien es difícil, son carreras que tienen baja ponderación social, pero yo creo que eso responde a un modelo, que es un modelo que, como dijimos anteriormente, es un modelo que se está muriendo. ¿Tú crees que en el futuro las personas, las futuras generaciones, estoy hablando entre 10, 20 años más, vayan a vivir lo mismo? O sea, si ellos dicen, porque en este modelo, o sea, estamos entrando de lleno a otro modelo que todavía no sabemos cómo hacer, ¿tú crees que va a existir esta especie de, no sé, de un cliché negativo, en el fondo de decir, oye, si tú estudias esto, te va a ir mal o te va a costar mucho? ¿Tú cómo lo ves ahí? ¿Cómo lo contrastas? Mira, yo lo he conversado con amigos, con mi suegro, con familiares, y es interesante la reflexión porque yo creo que, o sea, en lo personal, en el futuro no van a existir carreras lineales, o mejor dicho, no van a existir carreras, van a existir distintos estudios donde tú vas a poder complementar distintas disciplinas. Tú vas a poder estudiar cine, vas a poder estudiar teatro, vas a poder complementar con biología marina, astronomía, Mm. matemática, qué sé yo. Yo creo que finalmente como yo visualizo para dónde va, incluso como, insisto, como carreras, uno como individuo va a poder alimentarse de lo que uno vaya buscando, ¿no? Como que lo que uno vaya eh, prestando más interés. Eh, Es interesante lo que... Dale, dale. Si querés cerrar la idea, porque yo aquí me atrevo a complementar que es interesante lo que tú dices, porque es como que igual pasa mucho ahora, que se habla de la interdisciplina, que son estas disciplinas en el fondo que se van alineando con otras, y que igual yo creo que eso, si bien rompe un poco el modelo de los 90 o de los 80, hablando del proceso de formación. O sea, cuando llegaba el especialista en, no sé, aquí voy a inventar, porque yo no soy del área de la comunicación audiovisual y del cine, pero si llegara, por ejemplo, el especialista en iluminación, y se subía al púlpito y decía, bueno, esto es, y después se bajaba y llegaba otra persona y decía, el especialista en video, no sé, en VHS, y te daba una... Pero yo creo que eso responde a un modelo que también se está muriendo porque cuando uno se enfoca mucho en la práctica y también
en la teoría y te enfocáis mucho y pierdes un poco la noción de lo que está pasando, yo creo que, que, a ver, lo que estoy tratando de decir es que nuestras carreras pueden ser muy de las humanidades, ¿cachai? Y las humanidades están muy ligadas a lo que pasa en la sociedad. Entonces yo creo que es interesante lo que tú dices porque yo creo que es como una interdisciplina y yo creo que eso se va a transformar. Entonces, ahí yo no sé si quizá una persona o los futuros, o cuando nosotros, bueno, tú ya eres papá, pero cuando tu hija, por ejemplo, no sé, decide estudiar algo y ella te diga, no, quiero estudiar comunicación audiovisual de la sociología, y tú le vas a decir, no, es mejor de las leyes, como, ¿tú crees que va a ser así o es muy loco lo que estamos hablando? O sea, definitivamente, yo creo que sobre todo la carrera audiovisual o el cine, partiendo como disciplina, es una disciplina muy joven. El cine no tiene más de 120 años. Comparado con otras artes, ni siquiera es una disciplina madura, llamémoslo de alguna manera. Mm, Pero sí que ha tenido un alto impacto, ¿no? mm, Como representatividad, como encapsulamiento del tiempo, como cápsulas del tiempo, me refiero. mm, Eh, mm, y en ese sentido, bueno, nosotros lo habíamos conversado hace las últimas veces que conversamos, que tenía que ver con que eh, esta disciplina va a ser en el futuro, y está siendo en realidad hoy en día, una herramienta, una actividad que, eh, que es de todos. mm, Hoy en día todos somos audiovisuales, todos portamos celulares con cámara, todos tenemos acceso a cámaras de buenas resoluciones. eh, Hay herramientas de edición muy básicas, pero que te permiten narrar a través de imágenes, sonido. eh, entonces, como disciplina, va a ser una herramienta de la humanidad, ¿no? Como para comunicarse. Ahora mismo estamos los dos a través de pantallas, con sonido, grabándonos, estamos grabando esta entrevista, y para poder llevar este mensaje a otras personas. Eh, Esto sucede en el mundo de las redes sociales desde que nace, ¿no? Como mm. esa idea de hacerlo. Y como herramienta se ha perfilado en todas las áreas. Como tú bien lo dices, puede ser que existan departamentos audiovisuales en el área de jurisdicción, como Claro. existir el área audiovisual de, qué sé yo, de antropología, o va Ah, a existir el área audiovisual de botánica, o qué sé yo, de la banca central. Bueno, deben tener un departamento audiovisual, ¿cachai? Como, por muy básico que sea. Pero en el futuro, ni siquiera en el futuro, ahora es una herramienta imprescindible. mm. Es interesante. ¿Y por qué? Y yo creo que también eh, yo creo que si bien el audiovisual, yo creo que también el diseño como técnica ya se está democratizando. O sea, yo creo que, por ejemplo, los profesores de computación o los profesores de fotografía, como, no sé, manejar una cámara, me imagino, yo creo que eso se va a transformar también porque está toda esa, ¿cómo lo digo? Todo ese conocimiento técnico está disponible en línea. O sea, yo creo que ya no necesitáis alguien que te enseñe a ocupar una cámara o a editar técnicamente, porque lo voy a encontrar todo en tutoriales y gratis. Pero sí yo creo que lo que tú decís, claro, quizás la comunicación audiovisual como técnica va a desaparecer, y yo creo que el diseño también, pero ahora va a ser como cómo narrar algo, cómo conceptualizar algo. Yo creo que en el futuro vamos todos a ser como una especie de nos van a enseñar a contar historias, ¿cachai? Yo creo que eso va a ser lo más relevante y es lo más intelectual y que eso no lo voy a encontrar en un tutorial, ¿cachai? Entonces, tú lo ves de esa forma, yo creo que sí, no sé si tú estás de acuerdo conmigo o no. Sí, totalmente. De hecho, es muy bonito eso, ¿no? Como que es parte de la esencia de la comunicación, ¿no? Si lo vemos como comunicación audiovisual, eh, o el cine, o el diseño, ¿no? El diseño también es comunicar, ¿no? En todo, desde la Mm. tipografía, desde la fuente hasta el mensaje que estáis dando, ¿cachai? Los colores, dónde está implementado, dónde se proyecta. Eh, yo definitivamente creo que la diferencia en el futuro, o en realidad los realizadores
los nuevos realizadores, está en la forma de contar historias. Y más allá de la forma de contar historias, ¿qué historias estamos contando? ¿Qué estamos narrando? ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo esencial? Y ahí yo vuelvo un poco como al dilema antropológico del arte, ¿no? Que es como un poco develar la existencia, un poco develar los capítulos que están desaparecidos, que no existen, ¿no? En la historia del hombre, que es el cuestionamiento del todo, y un poco, bueno, desde ahí ese es el desde, ¿no? Como hacia un poco como lo contemporáneo, lo que vivimos, y ahí yo creo que va a haber una gran brecha, o existe hoy en día, y ha existido siempre, la gran brecha entre los artistas, ¿no? Los directores, los autores. Me gusta llamarles autores porque ahí hay una mirada un poquito más reflexiva y hay una mirada investigativa también, ¿no? No es llegar y ir a filmar con tu cámara, sino también es un poco sentarte a pensar qué es lo que vas a hacer, qué es lo que vas a hacer, entender los conceptos, las imágenes. Es interesante porque ahora que mencionas la palabra autor, a mí se me viene a la cabeza, el otro día estaba viendo un documental del diseño gráfico que es del 2006, o sea, en pleno 2006, si no me equivoco, por ahí, en plena apogeo del modelo, pero sí hablaban del diseño autor, que en el fondo es esta especie de diseño que es el que uno reconoce. Por ejemplo, uno puede decir el diseño, no sé, tú estás sentado en una silla pero no tienes idea quién hizo esa silla, porque ese es un diseño invisible bajo esa lógica, pero también existe el diseño de autor que sería como, qué sé yo, la REA, ¿cachai? O una gráfica que tú ves y reconoces inmediatamente de quién es. Yo creo que eso también se pasa mucho en el audiovisual, o sea, cuando tú ves una obra, por ejemplo aquí yo sé que a ti te carga Wes Anderson, ¿no? Te carga, yo creo que es una obra, o sea, él es muy reconocible, yo veo su obra y sé que es él. Entonces es interesante eso, no sé, como ahora que tú mencionas el autor, yo creo que quizás en el futuro vamos a ser todos más autores que hacer cosas que sean más invisibles, no sé, como quizás, no sé, grabar, estar en una cadena de producción y pasar desapercibido. ¿Cómo lo ves tú? ¿Tú crees que es como alguien toma la decisión por ti y todo eso decanta en distintas herramientas, en distintos personajes, individuos que saben manejar cosas? ¿O tú vas a estar a la cabeza en el fondo también y va a ser un comunicador, un director más propositivo en el fondo desde el inicio? ¿Cómo lo ves tú? No sé si me expliqué bien. Sí, hay varias cosas ahí. Me parece interesante como entender, por lo menos en la disciplina del cine y el audiovisual, de que desde el nacimiento del cine siempre ha sido una operación colectiva. Siempre han sido asociaciones de personas con intereses, ya sean laborales o artísticos, que se juntan para poder producir y realizar una pieza audiovisual. Eh, yo entiendo que la tecnología hoy en día ha podido un poco reducir esos equipos, en el sentido de que con algunos colegas hablamos del One Man Army, ¿no? Como el hombre que hace todo, ¿cachai? Porque hoy en día el tipo puede tener la cámara, puede tener el estabilizador, puede tener luces, sabe editar, ¿cachai? Tiene micrófono, entonces una sola persona puede hacer mucho, pero yo siento que a la hora de construir una historia o construir como pasajes imaginarios, es muy importante darle un espacio colaborativo a las ideas. Generalmente los autores, por lo menos hasta donde podemos estudiarlo, se enfocan mucho en encontrar esos lenguajes, en para esos imaginarios, ¿no? Y para eso necesitan dialogar, necesitan conversar, Mm, necesitan poner a prueba sus ideas. Yo mm. creo que, o sea, de mis directores favoritos contemporáneos, como, no sé, Paul Thomas Anderson, que no sé si es primo familiar de Wes Anderson, Sería y muy que, paradójico. y que entre paréntesis me gustaría decir que no es que me cargue Wes Anderson, me gusta. Sí, lo veo, yo lo veo de afuera, de ahí acláralo tú, por favor. A mí me da risa Wes Anderson. Siento que es un tremendo director,
Él crea, a través obviamente de su experiencia, universos que nadie más podría hacerlo, definitivamente. A mí, en realidad, a mí lo que me desmotiva de ver una película de Wes Anderson es saber que me voy a encontrar con lo mismo. Eso es lo único que me, que me hace saber de que es una estrella pop, ¿no? Como que es un producto ya sabido y que a la gente le gusta, es como la Coca-Cola. Entonces, como un poco saber que vaya a vivir esa experiencia. Ahora, hay gente que le gusta vivir repetirse esa experiencia. Mm. Hay otro, también un poco las temáticas que toma Wes Anderson, son también un poco como, ay, no sé cómo llamarlo, cursi, o son un poquito como, ¿cachai? Como un poco como con el amor romántico, que no tengo nada contra el amor romántico, pero a la hora de decidir qué película quiero ver, creo que una película de Wes Anderson no sería de las primeras, ¿no? Em, Oye, y cambiando de tema, ¿tú crees que, ahora como viéndolo más del contexto nacional, ¿tú crees que Chile tiene industria para soportar, por ejemplo, directores de cine, directores y directoras de cine? Así como, ¿a qué me refiero? Que en el fondo haya ayuda, no sé, de fondos o gente que consuma cine nacional. ¿Cómo lo ves tú? o sea, es la eterna lucha. Pero la industria es muy pequeña. Hay público, pero el público es muy pequeño. O sea, entendamos la industria como esa industria circular, ¿no? Como hay creadores, hay consumidores, y esos consumidores alimentan a los creadores, y es como un círculo donde se puede sostener, ¿no? Mm, Económicamente, también como los espacios. mm, eh, pero es muy pequeño. Y hacer cine en Chile es muy difícil, hacer películas de presupuestos que valgan la pena, ¿no? La mm, mayoría son películas independientes. Entonces, yo no soy experto, no soy productor ejecutivo, pero mi hermano es productor ejecutivo. Y algunas cosas que he podido ir discerniendo, yo todavía no logro hacer mi primera película, estoy en vías eh, pero por lo que se manifiesta, se hacen muy pocas películas en Chile. Y de las pocas películas, 3 deben ser financiadas por el Fondo Nacional, ¿cachai? Entonces, de un universo de qué, que 30 películas, ¿cachai? Entonces, entonces, un poco también las apuestas culturales de parte de los gobiernos, de las políticas públicas, son muy bajas. Y los privados, que también ha sido uno de los nichos en los que algunos directores han intentado conseguir fondos, es muy limitado, y pocos inversionistas se arriesgan con películas, porque también es un riesgo. Como no hay industria, finalmente es un poco como eh, escribir un diario de vida que quizás va a quedar ahí, ¿cachai? claro. No hay una apuesta. Y la mayoría de los cineastas, los más exitosos, suelen terminar sus películas o empezar sus películas con coproducciones extranjeras. Buscan ahí como los mecanismos para coproducir, ¿cachai? Hay muchos fondos internacionales, iberoamericanos, también Francia ha apoyado muchas películas chilenas, Canadá, eh, y ahí un poco pasa mucho en Latinoamérica también, obviamente obviando quizá Argentina y Brasil, ¿cachai? Donde hay alianzas entre países para poder sacar las películas adelante. Porque si entendemos bien, una película de 100 millones de pesos es una película de bajo presupuesto, Puta. muy bajo presupuesto. Ponte tú, si o sea, una de las películas más caras del último tiempo que se ha hecho fue una que todos lo han llamado como la Odisea de los Larraín, que fue Neruda, costó $5 millones. Chuta. Pensando, esa es la película más cara que se ha hecho, y si lo comparamos con películas de Hollywood, o sea, Claro, películas de $300 millones, es una ¿cachai? O sea, alpargata, claro. no es nada, ¿cachai? Y para poder, yo creo que los Larraín haber conseguido esos fondos, más allá de obviamente tener los contactos y haber hecho la carrera que hicieron, que han estado haciendo, eh, fue muy difícil. Yo no creo que fue llegar y hacerlo. Entonces, Es complejo. estamos, siempre el panorama es complejo, siempre es complejo. Oye, y este tema el tema que estamos hablando ahora, ¿se conversa en tu proceso de formación, en tu instituto o en tu universidad? ¿Se habla de que Chile hay poca industria y cómo funciona todo esto? ¿O es más bien algo
que se critica mucho en la academia, sobre todo por lo menos en el diseño, que es como que la academia está separada en el fondo de la realidad. ¿Pasa lo mismo en la comunicación, en la comunicación audiovisual? Bueno, ahí yo te comentaba también cuando conversamos la última vez que, bueno, yo estudié comunicación audiovisual y una de las cosas interesantes de estudiar comunicación audiovisual es que tú haces un repaso por la mayoría de las áreas audiovisuales, ¿no? Tú puedes estudiar, o sea, transitas por el cine, transitas por la televisión, dentro del cine tienes los documentales, también transitas por la publicidad, transitas por las nuevas tecnologías, la Mm, internet, ¿no? Como los canales como YouTube, ¿cachai? mm, Yo específicamente, cuando a mí me tocó estudiar, yo entré a estudiar el 2006, 2005, perdón. 2005 entré a estudiar comunicación audiovisual. Siento que en mi formación no se conversaba tanto, no habían momentos de reflexionar respecto a eso, mm, de cómo mm, generar industria. mm, Habían algunas clases de producción ejecutiva, en la que se mencionaba lo difícil que era y un poco como cuáles eran los nuevos horizontes para conseguir financiamiento para las piezas independientes. Pero también entrábamos y caíamos, como te digo, en comunicación audiovisual navegas por muchas áreas, ¿no? Entonces también cada área tiene sus modelos de negocio, mm, ¿cachai? mm, Ponte tú, la televisión claramente está ligada al mundo privado y al mundo mm, de las marcas, ¿cachai? mm, Eh, mm, un poco, y el cine siempre es como el hijo rebelde, ¿no? Que en realidad es el más viejo. El cine un poco de autor siempre ha sido como el cine el más complejo porque tiene una visión mucho más personal, tiene una visión que quizás no está pensada para acaparar marcas que puedan poner fondos, ¿cachai? Y por eso siempre se suele ir a los fondos. mm, Eh, sí, en la academia, ponte tú, podría decir que te enseñan a postular a los fondos, pero también desde una mirada muy asistencial, ¿no? Como de ir a la clase, llenar el formulario, que tienes que llenar, weón, 1000 cosas, ¿cachai? Pero tampoco entendiendo, tú entendiendo, no entendiendo de que eso significa que estáis concursando, ¿cachai? O sea, es muy lamentable eso, sentir que estar compitiendo, ¿no? Como con mm. otros que también quieren hacer obras eh, Ahí me, y ahí te deprimí. no, 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 ahí como que me diste la respuesta de la pregunta que te iba a hacer ahora, que en el fondo, si tú estás de acuerdo que en el arte y el diseño se sustente por fondos concursables. Y yo creo que yo he hablado con muchos diseñadores y están muy descontentos, o sea, no están de acuerdo con que el arte se sustente en fondos, en una competencia, o sea, es como el arte no se puede sostener como en un concepto muy neoliberal, como de ganarme algo y de dejar a otra persona afuera. Cuando tú te ganas algo, te ganas un fondo, estás dejando a una persona afuera. Es así. Entonces, bueno, yo creo que con lo que me dijiste estás de acuerdo que quizás en el futuro el futuro ideal sería no depender de fondos, ¿cachai? Y que las clases no nos enseñen a postular a fondos para competir, ¿cachai? Sino que nos enseñen sobre la industria y cómo podemos generar una mejor industria, ¿cachai? No sé si tú estás de acuerdo conmigo, ¿cómo lo ves? Sí, yo lo veo igual que tú. Eh, Ahora también uno empieza a navegar como por las posibles como soluciones, ¿no? Como para que todo el mundo pueda vivir de lo que quiera hacer, Mm, ¿no? Como mm, a la larga, claro, a veces uno, no sé, eh, sin ser rupturista, ni tampoco ser como, no sé cómo llamarlo, pero a veces le exigimos demasiado como a terceros, ¿cachai? Como a la hora de poder pensar en vivir, ¿no? Como, o sea, en este caso, pedirle al gobierno que financie películas, estamos todos claros que todos queremos hacer nuestras películas, entonces, ¿cómo diablos financiar eso, ¿no? Esa es como la deuda, claro. la gran encrucijada, porque sí, claro, obviamente, perfectamente podríamos estar de acuerdo de que le podríamos sacar porcentaje o el total de porcentaje a las Fuerzas Armadas y poder financiar el área cultura, ¿cachai? Y tendríamos muchas más películas y tendríamos muchas más obras de teatro y tendríamos muchos más artistas exponiendo. Y tendríamos, y,
y tendríamos menos gente ignorante también, tendríamos una fuerza policial. Aquí, bueno, no me quiero pasar a ese lado porque quizá no nos compete, pero tendríamos instituciones que tendrían un grado de sensibilidad mayor, ¿no? O sea, pero también es interesante porque lo que tú dijiste, bueno, los militares, el mayor gasto público de Chile va a los milicos, sobre todo a las pensiones. Entonces es una cuestión bien heavy y que es interesante lo que estamos hablando porque si bien estamos hablando de nuestros oficios, pero nuestros oficios igual están conectados con lo que pasa con las instituciones, por ejemplo, ¿no? O sea, cuando tú dices que los militares y que las fuerzas del control tienen más fondos y tienen más presupuesto, mientras el arte tiene muy poco, más una ministra sumamente ignorante que dijo que un peso para se pegó una frase muy Desafortunada. desafortunada, yo no me acuerdo, pero lo hablamos acá con los estudiantes del UCA, los chilenos, y fue como, ¿qué está pasando? Pero es interesante que yo creo que lo que estamos hablando, volviendo ya más a la academia, yo creo que, o al proceso de formación, yo creo que lo que estamos hablando se tiene que conversar también en nuestro proceso cuando estamos aprendiendo. O sea, cuando llega un Fernando Massa, no sé, de apellido Massa, no me acuerdo su nombre, pero que él dice que Chile exporta palos y piedras, y vino, agua, no sé. Con esa industria tan debilitada, es difícil que eso, o sea, eso incide en que haya un arte difícil de lograr, ¿cachai? Como hay una escena artística bien golpeada y también, y yo creo que por lo mismo tiene una baja ponderación social. No sé si ahí quizás me volví loco, pero ¿cómo lo ves tú? O sea, Sí, totalmente. O sea, y de hecho a mí me gusta llamarlo cultural, ¿no? Como más que artístico, porque a veces también sí, se suele entender el arte como sí, una disciplina bastante personal, ¿no? Como individual. Y yo creo que cuando hablamos de cultura hablamos de un poco de identidad, de identidad social también, ¿no? mm, Como de, de crecimiento social. mm, A mí me pasa que hace poco, no recuerdo, vi un par de documentales donde se hablaba de Corea del Sur, que en algún momento fue golpeada por la guerra y no tenían fondos, no tenían de dónde recuperar una fuerza económica ni una fuerza como valórica, ¿no? Como que habían quedado tan destruidos que no sabían de dónde afirmarse. Y las políticas y el gobierno de ese entonces apostó todo por la cultura, y específicamente en la cultura pop. Y de ahí nace el K-pop. Y el K-pop se transformó en una materia prima, en una exportación de música y de artistas que hoy en día es el gran hit del mundo, ¿no? Es como que finalmente todos conocemos el K-pop, que en algún momento fue tan lejano, hoy en día está inmerso en todo el mundo. Y si hablamos de recaudación económica, Corea del Sur tiene no sé, no recuerdo los números, pero tiene, gracias a haber invertido en ese ítem, ¿no? de K-pop, es como el 70% del ingreso interno bruto del país, ¿cachai? Una wea que por supuesto, por ejemplo, industrias como la norteamericana, ¿cachai? En el cine, en el arte, han invertido los privados, claramente, pero también se ha entendido como una fuerza poderosa en la que también una sociedad puede consumir, ¿no? Que puede como hacerse parte, que puede sentirse identificada. Finalmente la cultura, lo más lindo de todo es que nos une, ¿no? Como que nos hacemos sentir parte eh, sí, aprendemos. es interesante y aparte que, bueno, que tú dijiste que es cultural y también hablaste de la identidad y es interesante, bueno, el caso de K-pop es una cosa que tuvo tantas repercusiones que hasta el gobierno de Chile le echó la culpa al K-pop de que éramos, que por el estallido social, o sea, así, una cuestión muy ridícula, pero muy famosa. Y yo estoy muy de acuerdo con lo que tú dices, pero también aquí se me produce una especie no sé si de complicación, pero sí como de consideración. Porque ya pasando como el K-pop, por ejemplo, una industria que genera mucha plata y uno puede decir, bueno, la industria cultural aporta tanto al PIB, que es una cuestión muy economicista, ¿no? De esas cosas técnicas que uno trata de leer,
lee y comprende poco, pero tiene unas pequeñas nociones. Pero me pasa que cuando uno se mete mucho en ese discurso, por ejemplo, yo me metí mucho en un momento en las industrias creativas, porque era como, bueno, esto sirve y el diseño y la comunicación sirve porque aporta tanto, pero igual uno se empieza a nublar, se empieza a nublar un poco la realidad, porque el único valor que uno le da, por ejemplo, o sea, cuando a ti se te nubla y solamente te enfocas en los números, el único valor que uno le da a la cultura es cuánta plata aporta, ¿cachai? Entonces también es importante que estás como incómodo siempre, creo yo, como, bueno, me está yendo bien o esto sirve, pero también tenemos una identidad, tú que hablas de identidad, tenemos una identidad, no sé, de lucha, ¿cachai? Que no necesariamente aporta con plata, ¿cachai? Tenemos una identidad cultural del estallido social, ¿cachai? No sé cómo lo ves tú, porque a mí me pasa que, y pasa mucho en la academia, que solamente se empieza a enfocar a eso, como se encarrila y uno empieza a decir, ah, no, la industria cultural y bueno, tanta plata, y bien, y creamos y reflexionamos, pero siempre como argumentando con la plata y se pierde un poco esta especie no sé, por ejemplo, en mi área el diseño de protesta, por ejemplo, ¿cachai? No sé cómo lo veis tú. ¿Es necesario estar siempre incómodo cuando uno crea? Por ejemplo, me está yendo bien, pero también estoy dejando otra cosa de lado. Totalmente, totalmente. Yo creo que a la larga los creadores deben siempre mantener esa intranquilidad, esa búsqueda, estar al tanto de los procesos sociales, entender las injusticias, entender al otro, ser empático con los otros. Entonces, ese tipo de cosas van sucediendo todos los días. Uno no puede estar viviendo en el mundo imaginario de que está todo bien, si es que estoy ganando plata. A la larga, si estás bien ganando plata, es porque alguien está pagando tu tiempo y estás trabajándole a alguien, ¿cachai? Mm. Cuando tú trabajas para ti, generalmente tienes satisfacciones como pasar tiempo contigo, pasar tiempo con tus amigos, pasar tiempo con tu familia, eh, un poco discernir, conversar estas cosas. Tú cuando cumples tiempo trabajando no estás ahí reflexionando sobre los astros y la carrera espacial. Quizás sí, con un compañero de butaca, pero o no, ¿cachai? Pero cuando estás ahí trabajando en lo tuyo, tú estás enfocado en esos temas que te interesan, en esos temas que te construyen. Y en ese sentido, a mí me ha hecho clic hace un par de años, una conversación que tuve con un amigo en el que me di cuenta que yo, por ejemplo, no me estaba formando como un empresario. Muchos de mis colegas estaban levantando sus productoras, estaban poniendo, inscribiendo sus empresas, ¿cierto? Como el servicio de impuesto interno, ¿cachai? Claro, Este pues, tipo de cosas. Y yo sentía que no era el camino que yo quería tomar. ¿Cachai? Yo quería hacer un camino que claro, en ese tiempo cuando me hizo clic fue como la palabra correcta. Yo preferí, en vez de ser un empresario, quise hacer una carrera. Y el hacer una carrera era un poco enfocarte en ti como creador, como imaginador, como un creativo, como mm, un ser que reflexiona, un ser mm, que decide cada trabajo, cada proyecto que asume, ¿cachai? mm, Y eso me parece muy interesante como rescatar, en el que no todos tenemos que abrir empresas. En algún momento, gracias a este modelo, nos decían que teníais dos opciones, o ser emprendedor o ser trabajador. Y no habían más opciones, ¿cachai? O sea, si queríais ser tu propio jefe, teníais que ser emprendedor, y si no, teníais que trabajar. Pero yo creo que existen más opciones, y en ese sentido, la oportunidad que tenemos los que estamos más ligados a las humanidades, a las artes, a la cultura, es poder hacer carrera, y hacer carreras es interesarnos por temas que, que brindan y que a modo de contribución, no como contribuir con la sociedad, que sí lo hacen, sino como contribuir con un crecimiento espiritual, con un crecimiento personal, bueno, más personal que espiritual en realidad. Yo en mi caso lo he hecho un poco espiritual, pero, pero un crecimiento personal. Y yo creo que cuando todos crecemos, es cuando suceden estos cambios. Yo creo que, por ejemplo,
el estallido social es un poco, tiene que ver con eso. Mm, Estábamos cansados de que existieran esas dos opciones, ¿cachai? mm, mm, Y hay algo más. mm, Nadie puede decirte que las cosas están hechas. O sea, a mm, la larga nadie sabe nada. mm, Estamos flotando en un planeta, en el universo, y nadie sabe lo que es, ¿cachai? Onda, el mm, hombre es el único que se asombra del hombre, pero estamos inmersos en una mm. cantidad en un vacío, ¿no? Como nadie puede decirte cuál es. Claro, si tú lo dices desde esa perspectiva, es como todo todo vale nada, o sea, todo es insignificante. Pero también es interesante lo que tú dijiste del emprendimiento, porque ahí estamos hablando ya también lo que nos prometió el modelo, directa e indirectamente. O sea, el modelo te dice, tú puedes ser un futuro millonario, un emprendedor, pero mientras tanto tú tienes que estar pagando los impuestos, no vas a tener ningún tipo de ayuda más allá de las barras que los profesores que promueven el emprendimiento. Y yo no estoy diciendo que el emprendimiento sea malo, yo creo que aquí también hay una cosa, haciendo como un entre paréntesis, que uno dice como, no, esto es malo, o estoy en contra del mercado. Y son cosas como muy de los polos. Yo ahora soy de la idea de que tengo mucho respaldo con el emprendimiento. Yo creo que fue una herramienta neoliberal que prácticamente ocuparon muchas universidades. Y no sé si hicieron daño, pero la encontré un poco desconectada. Sin embargo, creo que quizás en el futuro puede haber un emprendimiento mejor. ¿Cachai? Es como pasa lo mismo con la política, como tenemos un sistema político malo o tenemos una democracia mala, tenemos una democracia deficiente, una democracia enferma, pero una democracia. En el futuro ojalá tengamos una democracia mejor, ¿cachai? Pero no sé, yo creo que bueno, estos temas dan para mucho, pero ya para ir cerrando, porque está muy interesante todo, pero ya para una cosa mucho más directa, para las futuras generaciones, no te voy a decir como qué le diría a las futuras generaciones, porque eso también es como muy del Dalai Lama, ¿cachai? Como que igual no, yo nos considero que somos relativamente jóvenes, nos falta mucho, pero sí algo más práctico, como qué le sugiere, alguna recomendación, alguna sugerencia, algún libro, algo, lo que sea. Bueno, yo no sé si tú estás muy de acuerdo. Nosotros lo conversamos, el tema de qué nos inspira, ¿no? Como dentro de la inspiración. Eh, y me quiero agarrar de lo último que estábamos conversando, un poco como eh, del existencialismo, ¿no? Yo suelo como plasmar eso, intento plasmarlo en todo lo que hago, en el sentido de darle una vuelta, en por qué, ¿cachai? El porqué de las cosas. Pero a veces mucho porqué también te nubla y quizás te deja vibrando en una sensación muy baja en la que suele uno no salir. Eh, y para eso, y junto con las ansiedades, y junto como con los miedos, y junto con la incertidumbre, eh, me he refugiado mucho en las estrellas. Y mi recomendación para todos y para todas y para todes es una aplicación que se llama Start Walk 2. Esta aplicación es una aplicación de astronomía en el que te permite en tiempo real observar el cielo, saber dónde están los planetas, saber dónde está el Sol, la Luna en ese momento, las constelaciones, los asteroides. eh, y es gratuita, pero también puedes tú ir como haciendo upgrades a tu aplicación y puedes ir pagando, entonces puedes ir ver, después puedes ir viendo satélites, puedes ir estudiando específicamente, si tú haces clic en el planeta, puedes saber la historia de ese planeta, lo que, obviamente lo que sabemos, eh, satélites, qué satélites son, de qué compañías son, eso me parece muy interesante. Y eso me ha permitido, por ejemplo, de repente refugiarme, salir afuera y mirar el cielo y entender que todo lo que vivimos acá es una experiencia humana y la experiencia humana no tiene que tener todas las respuestas. Y eso te da mucha tranquilidad, me da mucha tranquilidad para crear, para volver a partir, para volver a crear. Así que Hermoso. se los recomiendo. Hermoso, ahí lo vamos a dejar en la descripción. Y es interesante porque ahora con lo que pasa con Elon Musk, que está tirando satélites por montones por el mundo, o sea, por la órbita, quizás va a ser
es una aplicación que me hace mucho sentido ahora. Así que le vamos a dejar en la descripción. Y bueno, Pino, muchas gracias. En verdad, amigo, yo te quiero mucho. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y ojalá en el futuro conversar de nuevo. Siempre es muy grato conversar contigo y nuevamente, muchas gracias. Gracias a ti, Diego. Yo también te quiero mucho y cuando quieras. Vamos.